¿qué tenemos para decir de Superman? Bueno, a mí me parece que hay un par de cosas para decir de Superman, de este Superman del año De la pasado. última, claro. Salió en julio de 2025, la película se puede ver por HBO Max y está dirigida por James Gunn. James Gunn es este señor que dirigió las películas de la saga de Guardianes de la Galaxia, que son unas películas de comedia ciencia ficción muy divertidas y con una sensibilidad pop sumamente apreciable, que recuperan con cierta nostalgia un poco toda esa cultura popular de fines del siglo pasado, ¿no? Sí. Y a mí me parece que está bueno el modo en que retoma el mito, ¿no? Porque Superman, más allá de ser un personaje de historieta, ¿no? De fines de los años 30, de Siegel y Shuster, ¿no? Que salió y que probablemente mucha gente lo conozca por el lado del cómic, pero la verdad es que no creo que alguien no sepa quién es Superman, independientemente de que haya o no leído alguna vez un cómic en su vida, porque funciona como ícono de la cultura, como símbolo del imperialismo norteamericano, como un montón de cosas por fuera del consumo particular de la historieta. Entonces, ¿por qué volver a contar Superman, ¿no? Porque ya son varias. Claro. Yo estaba recién mirando y deben ser más o menos unas 9, 10 películas que ya nos dijeron quién era Superman, empezando por aquellos viejos seriales de los años 50, la famosa versión con Christopher Reeve de fines de los 70, de Richard Donner, ¿no? Protagonizada por Christopher Reeve, que después tuvo varias sagas durante los años 80. Entonces, ¿qué sentido tiene volver a contarnos Superman? Y ahí creo que están este par de cositas nada más, Gerardo, que quiero decir sobre la película, que además me parece que es una muy buena película. Dale. Porque lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos cuentan Superman es que nosotros ya sabemos lo que es, con lo cual hay un montón de cosas que no es necesario que nos la repitan. Y la pregunta entonces tiene que ver con, bueno, ¿de qué hablan las películas cuando hablan de Superman? Y me parece que el gran tema de las películas de Superman es el poder, ¿no? O sea, las películas de Superman lo que están haciendo es actualizar, es comentar un poco el estado del poder. Y en ese sentido creo que esta versión de Gunn es muy inteligente y muy interesante, porque desde esa sensibilidad pop que recién yo le atribuía al director, hace algo muy lindo y muy de vuelta, muy inteligente, ¿no? Muy simpático, que es no volver a contar lo que uno ya sabe, ¿no? Del muchachito del campo que cayó en una nave espacial y qué sé yo, toda esa cosa que uno ya sabe, que conoce, chico conoce chica, ¿no? Se enamora de Luisa Lane, todo eso cualquier habitante de la cultura popular ya lo conoce. Entonces la película de Gunn no lo cuenta. Y empieza ya con la pareja constituida, o sea, empieza con Superman ya viviendo con su Con Luisa pareja, Lane. que sabe perfectamente, claro, sabe perfectamente quién es, y los dos trabajan en el diario. Y acá aparece lo interesante, Gerardo, en el punto en que Superman de James Gunn es una película sobre el poder y es una película sobre el periodismo y sobre el lugar que ocupa el periodismo en el presente. Porque a mí me pasó cuando me enteré que salió en su momento, ¿no? Las dos cosas que llaman la atención es esta y la otra es la del perro, que no me dejes olvidarme que quiero decir algo al respecto. Bueno, lo anoto. Que tiene que ver con el poder también, ¿no? Pero digo, cuando la veo digo, qué raro, ¿no? Que una película del 2025, en pleno auge de la tecnología digital, en plena catástrofe de los medios tradicionales, ¿no? Crisis del papel y qué sé yo, nos muestra como algo verosímil a un periodista que trabaja en un diario. O sea, Clark Kent sigue siendo un periodista y Lois Lane también, que trabajan en un diario en una gran ciudad, y el diario funciona como funcionó toda la vida un diario. Qué extemporáneo, ¿no? O sea, qué cosa rara. Y ahí uno empieza a sospechar por dónde viene la mano. Y es muy interesante el modo en que la película se hace cargo de ese lugar del periodismo como justamente una de las formas en las que se administra el poder, ¿no? Porque, ¿qué pasa con Superman? Superman puede todo. O sea, Superman es justamente el superhéroe por antonomasia. Y frente a eso está el tema de cierto comentario sobre el espacio público, cierta administración de esos poderes que viene en relación a qué es lo que piensa la gente de vos o qué la gente de vos
qué lugar ocupás vos en la opinión pública, ¿no? Y ahí es interesante el hecho de que él, como persona no superhéroe, ¿no? O sea, su identidad secreta, convive con una periodista, y una periodista que siempre en las películas la presentan como una periodista seria, ¿no? Una periodista de investigación. Y yo quiero detenerme en una de las escenas iniciales de la película, en la cual, en esta convivencia de Luisa y Luisa, ¿no? De Luisa Lane, ¿no? Clark Kent y Luisa Lane, están en su casa y Luis, ¿no? Vamos a decirlo, Lois Lane, le presenta la posibilidad de entrevistarlo, ¿no? O sea, como que se da una situación de conversación de pareja en la intimidad, en la cual ella lo quiere entrevistar a Superman porque le quiere hacer algunas preguntas, así como medio incisivas, en relación a sus actos como superhéroe, justamente que interviene en la política internacional, en cosas muy, muy, muy serias, ¿no? Y ahí se da algo muy interesante en un ámbito íntimo, digo, en el cual ella le reclama algo que él hizo, que la película no muestra, porque sucedió antes, ¿no? Pero después vamos a ver cómo esto se retoma. Le reclama que él llevó adelante una actividad que podríamos describir como ilícita, como algo repudiable, etcétera, etcétera, que tenía que ver con que él se metió en otro país y llevó adelante lo que se suele llamar una operación de extracción, ¿no? O sea, agarró al presidente de ese país y lo sacó de su territorio y lo sometió a un proceso interrogatorio, digamos, en otro lugar, porque él consideraba que tenía que responderle ciertas cosas. A mí me pareció muy interesante que esta película se haya estrenado antes de los acontecimientos de la invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y me pareció interesante ahí el modo en que la película estaba operando políticamente. O sea, ese denominado, esto parece casi una anticuella, ¿no? Pero el cuarto poder, ¿no? O sea, el poder del periodismo interrogando lo que sería el poder político, ¿no? O el todopoder, que sería Superman encarnado ahí en ese lugar del que lo puede todo, ¿no? Como contrapeso de el villano, el archivillano de las películas de Superman, ¿no? Que es el personaje de Lex Luthor, que por lo general está organizado alrededor del arquetipo del poder de las corporaciones, ¿no? Que en este caso también se da. Y claro, y ahí empieza a tener sentido. Claro, en el universo de Superman es importante que sigan existiendo los diarios, porque los diarios, la investigación que lleva adelante Luisa Lane en esta versión de Superman, tiene que ver con eso, con darle forma pública a estas actividades que lleva adelante el poder y funcionar un poco como contrapeso de esa capacidad, que es finalmente la capacidad militar del imperio, qué sé yo, ¿no? O sea, cómo funciona simbólicamente el personaje, como contrapeso simbólico, ¿sí? de ese poder absoluto del personaje con el cual ella misma convive, ¿no? Que es ese Superman cuando se convierte en tal. Y ahí empieza a tener sentido que la película quiera recuperar esa un poco impronta, en algún punto hasta nos parece ya romántica, ¿no? Pero del periodismo como ese espacio en el cual se llevan adelante investigaciones que operan sobre la esfera pública y pueden darnos acceso a la verdad, ¿no? Esto de construir una verdad a partir de la investigación periodística en torno a los hechos que hacen a la esfera pública. Y en ese sentido me parece una película interesantísima a propósito de cómo se organiza el poder, ¿no? En el presente, en el que el periodismo como tal tiene un lugar muy particular, ¿no? O sea, que ya no funciona exactamente como en el siglo XX, y acá no digo que rivaliza, pero de algún modo como que convive con todas esas otras operaciones propias de la vida pública actual, ¿no? De los videos que se viralizan, el clickbait y qué sé yo, y se da un juego interesante entre la periodista que investiga y, por ejemplo, no sé, una influencer que toma imágenes y que después resultan importantes, ¿no? Para averiguar algo. Me pareció en ese sentido que es una apostilla sobre el poder dentro del verosímil de una película de superhéroes, ¿no? La película está inaugurando un nuevo universo expandido de la DC, van a empezar a salir, bueno, el otro día salió una ya, ¿no? Supergirl. Pero por fuera de eso, me parece que es una película muy interesante sobre el poder.
Ujú. Hay algo por lo que contás, bueno, obviamente la película no la vi, pero la voy a ver después de esta conversación. Hay algo medio pospandémico, por así decirlo, en la película, en el sentido, perdón Adrián, estamos recuperándonos de una gripe, de una larga gripe. Hay algo pospandémico en el sentido de un mundo donde parece que nada tiene sentido, que es más cínico a lo que estábamos acostumbrados, donde no Sí, sé, sí, sí, ser sí. bueno ya no es tan copado. ¿Hay algo de eso en la película también? Sí, sí. Es una película muy irónica, es una película muy, muy actual en ese sentido, pero que al mismo tiempo como que recupera elementos de ese mundo perdido, ¿no? Por ejemplo, esto que decimos de cosas que nos resultan un poco extemporáneas. Los villanos son cada vez más cínicos, es verdad, y frente a eso, ¿no? Esta cosa como de la seriedad del periodista de investigación. Es una película, sin ser nostálgica, digamos, del siglo XX, es una película que se acuerda que el siglo XX existió, ¿no? Ibas a decir algo de un Eh, perro, y, y me acordé. justamente para cerrar este comentario sobre el poder, teniendo en cuenta que para mí es una gran película sobre el poder, es muy divertido y creo que esto nunca había pasado antes en las películas de Superman. Si esto no es así, que por favor alguien me corrija, pero en esta, Superman tiene un perro, Crypto, que no es un invento de la película, entiendo que es algo que forma parte del universo de Superman, ¿no? Del lore de Sí. Superman. Eh, pero es muy divertido que el perro no le da ni bola. O sea, Superman es el hombre más poderoso de la Tierra y no logra que el perro le haga caso. Es un perro que también tiene capacidades superiores, ¿no? Porque lo Ah, trajo, mira. no sé si lo clonó, lo trajo de su planeta, qué sé yo, pero es un perro especial. Pero es muy divertido como frente a esta indagación, digo, sin ser una película de cine político, ni mucho menos, pero frente a esta indagación sobre el poder, desde el poder, ¿no? Porque Hollywood es el poder, frente a esta indagación sobre el poder, tenemos un personaje que interviene directamente en la geopolítica, resuelve conflictos o genera conflictos internacionales, y tiene un perro que no logra digamos, amaestrar, ¿no? Que no logra someter a su poder, porque es un perro que justamente tiene esa característica. Y ahí me pareció que también hay un comentario sobre el poder, en la medida en que vos recién planteabas lo pospandémico, ¿no? Y un poco este presente eh, mascotista, animalista, ¿no? O sea, en el cual los perros tienen un lugar muy diferente, ¿no? Al de épocas anteriores. Sí. Y ahí me parece que aparece, ahí hay otro elemento interesante que se conjuga con lo anterior, ¿no? Este asunto de la distribución de los poderes y cómo finalmente, frente a la figura del poder por antonomasia, ¿no? El todopoderoso en la Tierra, que sería el personaje de Superman, hay alguien que tiene más poder que él, que es su perro. Escúchame, tengo un comentario acerca de. Una pregunta, mejor dicho. Acerca de esta idea de volver a ser Superman, volver a ser Batman. No sé, porque uno ha leído por ahí quizás que ya no se les ocurre nada. Imagino que salen muchísimas películas, obviamente, por año, hechas en Hollywood, no solamente estas. Pero ¿qué piensas acerca de esta idea de renovar películas con los mismos protagonistas, pero con historias diferentes? No sé, ¿tenés algún juicio de valor acerca de esto o es simplemente, bueno, algo que se da y simplemente hay que tomarlo Bueno, así y entregarse a sí, eso y ver las películas y ya? sí, el lugar común ya no se les cae una idea o ya se les Sí. terminaron las ideas, me parece que siempre hay que relativizarlo desde Shakespeare, ¿no? Que no hay nada nuevo bajo el sol. Las historias ya se contaron todas, pero el valor de volver a formas arquetípicas, a narraciones arquetípicas, como sería, por ejemplo, en este caso la de Superman, ¿no? Por un lado está la justificación o la explicación más institucional, más comercial, que es la de habilitar un universo expandido. O sea, las películas de Superman siempre existieron. Pensá que la primera película de Superman del año 58 aparece como productividad, o sea, para cerrar una serie de seriales cinematográficos. Les comentamos a la audiencia que las narraciones seriadas no son un invento de las plataformas, el cine ya las hacía a comienzos del siglo XX. Hubo un par de seriales de Superman, o sea, capítulos de media hora que uno iba al cine a ver en los años Mira, 40, y aparece al final una película, que es la primera película
La primera película que lo tiene a Superman como protagonista se llama Superman and the Mole Men, ¿no? Que aparece en el año 51. Y después, bueno, tenemos la saga, ¿no? La más famosa, que es la de Richard Donner, de Superman, del 78, que después está Superman 2, Superman 3, Superman 4, cada vez peores, hasta que finalmente se cae por su propio peso. Lo que aparece ahora es un modelo de negocio nuevo, con lo cual eso te habilita a volver a contar todo de vuelta, porque ahora este Superman viene a formar parte de un universo expandido, que es una manera de narrar que el cine no conocía hasta hace más o menos unos 20 o 25 años cuando aparece Matrix, ¿no? O sea, aparece una nueva manera de contar, que es esta de, bueno, las películas se expanden en un universo que incluye películas, videojuegos, un montón de cosas, y personajes que aparecen en una película que... Hola, hola, hola Adrián. Uy, parece que perdimos a Adrián Perellaí, docente investigador de nuestra universidad. Hola Adrián. Bueno, estaba cerrando la columna de cine del día de hoy, recomendando la Superman del 2025, así que la puedes ver. O por ahí también está en HBO. Adrián, hola, hola. Hola Adrián. Recomendamos entonces hoy en Tenemos que hablar de cine, Superman del año 2025 de James Gunn.